que no pasa nada. No hemos sabido hasta ahorita cuál ha sido el resultado de las investigaciones, ¿no? Y luego declaraciones que surgen y fluyen a nivel internacional, por ejemplo en el país, ¿no? Sí. Le dice el fiscal general del estado, pues que él se declara incapaz de combatir el crimen. Sí, me cayó una nota ahí a nivel terrible, internacional. A nivel internacional. Porque fue el país de España. Sí, claro. Entonces, y lamentable. Pero algo que a mí me llama la atención es esta nota, y se la voy a leer, es el encabezado. Dice: se ha reunido con jefes de los grupos delictivos, revela el obispo Rangel. Y a mí me llama la atención leerlo, porque lo estuve leyendo con atención, con cuidado, y me llama la atención porque dice él reconoce, pareciera que comete un gazapo, porque dice que amenazas a sacerdotes lo obligaron a reunirse con jefes de grupos delictivos, revela el obispo Rangel, y pareciera que ya se embarró, ya se manchó y trata de embarrar y manchar a los demás, porque dice, y el gobierno también lo hace, y también el gobierno llega a acuerdos, igual que yo, y la verdad, eso es terrible. Creo que él debería de mesurarse, si ya lo hizo, creo que debería de ayudar y de decir realmente qué es lo que hizo y cómo es que logró llegar hasta estas personas, ¿no? Adelante, Lee. Pues bueno, legalmente todo ciudadano que conoce de algún delito o que conoce, pues bueno, de todo lo que esté relacionado a esas personas, hechos, con un ilícito penal, pues está obligado a denunciarlo ante el órgano técnico investigador, que viene siendo la Fiscalía General del Estado. En efecto, es muy lamentable que haya una invitación abierta, sobre todo, pues bueno, de un representante de la iglesia, de un hombre de Dios, a negociar, ¿no? A negociar de manera abierta, pues bueno, con líderes del narco, ¿no? Porque una razón, porque, pues bueno, no se puede servir a Dios y servir al diablo, pues, ¿verdad? No se puede pactar con delincuentes. Si lo llegan a hacer, pues bueno, sabemos que ahí no hay una cuestión de un acuerdo de pacto de honor en muchas ocasiones, quizá hay excepciones, pero pues no lo hay, ¿no? Entonces, decir que se ha acercado con delincuentes, pues hemos oído mucho de las narcolimosnas, ¿no? A lo largo de la historia en México, pero decir que también lo ha hecho el gobernador del estado y tratar de denigrar toda una labor constante de trabajo, no solamente del gobernador, sino de todas aquellas instituciones públicas que conforman el grupo de coordinación Guerrero, pues sin duda también es una situación que debe de observarse para efecto de que se tenga un análisis claro de lo que pudiera ser permisible en la expresión y lo que no. ¿Por qué razón? Porque, pues bueno, de por sí vivimos una situación difícil. Ciertamente el crimen organizado lacera y azota diversas ciudades, no solamente de Guerrero, sino de México. Entonces, hablar de que el gobierno ha pactado, si no dar las pruebas, pues bueno, aquí sí, pues pone en duda pues muchos factores, ¿no? Hay muchas familias lastimadas, hay muchas víctimas. Yo sé que de pronto muchos que han estado agraviados van a decir, no, es que es el gobierno, sí pacta, pero no se puede tener ese tipo de expresiones sin pruebas, atenta en contra de la gobernabilidad y menos aún de un representante pues de la iglesia. Sí, fíjate, te voy a decir aquí. Y luego le preguntan de otros temas. Y creo que cometió error tras error. Dice que la diputada federal Verónica Muñoz ha construido iglesias, como lo ha declarado. Dice que desconoce, pero respondió a los que la critiquen en el sentido de que eso es populismo y demagogia. Y luego dice que si en ocasiones las autoridades no pueden resolver problemas tan elementales como el de la basura y la escasez de agua en Chilpancingo, que cuando menos dejen que se construyan iglesias en donde la gente va a orar y a calmar su espíritu delante de Dios.
sinvergüenza y cínico este obispo, Pues y bueno, te lo voy a decir por qué. A ver, ¿por qué? Porque es dinero público y está prohibido. Sí, sin embargo ahí ya es labor de la Auditoría General del Estado que haga su función, ¿no? Si ve desvíos de recursos, es decir, muchas veces lo aplican por necesidad social los presidentes municipales. Si un dinero establecido para aplicarse a un rubro específico, y muchas veces lo peor, al rubro de seguridad, lo desvían para crear iglesias, bueno, se está atentando ahí de muchas maneras, ¿no? En contra de las leyes presupuestales. Pero el hecho de que se creen iglesias, pues yo ahí sí estoy de acuerdo, siempre y cuando, pues bueno, no se infrinjan diversas disposiciones públicas, ¿verdad? Claro. Con el esfuerzo ciudadano, Claro. Por supuesto, el derecho a la fe, a fortalecer la espiritualidad de la Que no persona, desvíe pues debe ser, recursos. ese es otro asunto. No, debe pero ser. aparte de manera No debe ser. cinicona, lo dice. Totalmente. Luego viene otra parte, dice el obispo Rangel, Salvador Rangel, dice: yo siempre les he dicho que tenemos que abrir un diálogo, incluso oficialmente. Todas las diócesis de Guerrero decimos un proyecto a favor de la paz y de la reconciliación, de la misericordia. Dice: ya me viene la necesidad de hablar con esas personas. A ver, yo Oficialmente. digo, yo tengo una simple coincidencia. Sí se debe construir un proyecto de paz en Guerrero, pero no negociando con la delincuencia, pues. Pero lo más grave, no negociando con lo el más grave, diablo. algo que hizo este obispo, y se me hace grave, es de que él, fíjense, se vio obligado porque se metieron con su iglesia, con sus obispos. ¿Por qué este hombre no lo hizo cuando ve que están muriendo muchas personas? ¿Por qué no intervino antes? Esa es la labor de él. En Cali, Colombia, no es porque se metieron con la iglesia. En Cali, Colombia, pastores cristianos hicieron cruzadas de oración para pedir la paz por todos, por todo el estado, por toda la ciudad. Y este cuate se ve amenazado, porque se ve amenazada su iglesia, sus obispos, sus ya iba a decir una palabra fea, pero bueno, sus sacerdotes, pues, se ven amenazados, y ahora sí, voy a ir a pedir por ellos. ¿Por qué no pide por la paz de todo el estado? ¿Por qué no pide por la paz de Chilpancingo, que él está allá? ¿Por qué no va y pide por la paz de Chilapa? Y luego le dice, luego acá en otra parte que agarra y dice él, dice que también reveló que él ayudó para que se resolviera el conflicto que se vivió en Petaquillas, dice, entre los grupos del Frente Unido por el FUSDE y la OPOEC. Dice que ahí intervino. Bueno, ahí está bien, que se meta ahí, que para alto, cese al fuego. Luego dice él que dice, el gobierno también lo hace y llega a acuerdos por debajo de la mesa. Señala que las autoridades no han querido resolver el problema de la violencia porque no les conviene. Y acá le preguntan, oiga, le dice, si ya hay arreglos, ¿por qué sigue la violencia? Si hay acuerdos, ¿por qué sigue la violencia? Insistieron los reporteros preguntándole. Y él contesta con oigan, lean, escúchenme. Dice, si hay acuerdos, dice, no conviene que el negocio se acabe, simplemente. ¿Tu opinión de eso? Sí, bueno, yo creo que es irresponsable, ¿no? Sí, definitivamente, claro. En la opinión del obispo, coincido en que, pues bueno, la misericordia de Dios es grande. Coincido con usted, licenciado, en que, pues un gran camino para pues bueno, resolver esas amenazas a veces es la oración. Hemos visto cómo efectivamente en algunos grupos religiosos que son amenazados, sus líderes se entregan a la oración y acaban electrocutados, ¿no? Quienes les amenazaron de muerte, y es real, sí. O sea, no es nada fuera de contexto, sí. Pero vuelvo a lo mismo, lo criticable es negociar con el narco, pues no tiene ninguna garantía, y el gobierno está impedido además para realizar actos ilícitos por una situación
La ley es de orden público, la ley no es negociable y todo acto de negociación que atente en contra de la ley es reprochable social y legalmente. Si lo hacen o lo dejan de hacer, yo en verdad lo desconozco, pero la propuesta que se hace de negociar simple y sencillamente resulta inadmisible, porque es cierto, o sea, las muertes siguen, se ha incrementado en Chilpancingo, en Acapulco, gracias a Dios, hemos visto una diferencia. Llegó días en que veíamos hasta 15 ejecutados en un día en Acapulco. Sí. Actualmente ya no está así. Significa que las estrategias del Grupo de Coordinación Guerrero en Acapulco sí están dando resultados, pero esas estrategias deben estructurarse de manera constante, deben de irse adecuando acorde a las circunstancias y a las necesidades que se van teniendo, ¿no? Digo, y a nadie espanta quizás las palabras del obispo, pero sin embargo un hombre de fe sin duda primero debe ceñirse a la fe y posteriormente pues andar patando por una sola razón. Oye, ¿te imaginas a David? Ajá. En la Biblia, David y Goliat, que durante 40 días les decía que los iba a matar, y en la mañana y en la tarde, o sea, 80 veces iba a decirles, los voy a matar, o sea, les decía, los voy a matar, y a David y a todos, hasta que llegó David. Imagínense que David, en lugar de haberlo enfrentado con la fe de Dios, le hubiera dicho, no, Goliat, mira, tranquilo, güey, pues ya, vamos a pactar, güey, ¿no? Imagínate, ¿no? Imagínate. O a Moisés, que hubiera ido con el faraón, ¿no? Oye, faraón, ya muere, mi brother, ya déjanos salir, mira, y te dejamos tantos esclavos y tú me dejas tanto para llevármelos a 40 años al desierto. O sea, ¿se imaginan? ¿Se imaginan si este hombre no lee la Biblia y no toma ejemplos de ahí, que son cuestiones de fe? Él es un hombre de fe, me imagino, y no debe de mentir ni tirar la piedra, Ahí les va la última. Y le pregunta a un tercer reportero, entonces, ¿a qué nivel son estos acuerdos? Le preguntó otro reportero, y es donde ahí de verdad que me asombra su respuesta. Dice él, el arzobispo de la diócesis, o el obispo de la diócesis Chilpancingo, Chilapa, Salvador Rangel, contestó, yo no lo sé, yo más o menos es lo que alcanzo a ver, lo que la gente me cuenta. Dice, porque yo ando en la diócesis para arriba y para abajo, pero no sé a qué niveles son esos acuerdos. Es que eso de yo siento, me late, me vibra, pues es chisme, pues, ¿no? Digo, no se puede estar denigrando las acciones y los esfuerzos de un gobierno si simple y sencillamente pues no se tienen pruebas. O sea, un acierto del fiscal de esos escasos que tiene es que efectivamente pues acuda a la fiscalía y denuncie los hechos, ¿no? Digo, que todos podemos decir que todos son corruptos, sí, pero no podemos ir en la vida descalificando por descalificar cuando son asuntos graves como lo son de esta naturaleza, ¿no? Sí. Coincido plenamente en que en Guerrero debe construirse un plan con los actores sociales para construir la paz. Coincido también en que, pues bueno, la misericordia de Dios es grande y en base a ello, pues yo les invito a los grupos religiosos que se unan en oración, si en verdad tienen confianza en este creador de todo lo creado. En lo personal yo la tengo, ¿verdad? Para efecto de que se pida, como dice usted, licenciado, pues por la paz de todo Guerrero, por la paz de Acapulco, por la paz de Chilpancingo, claro, de la Tierra Caliente, de Zihuatanejo, de la Costa Chica, y por la paz en su hogar, por supuesto. Hasta yo me apunto y que lo encabece. Claro que sí, claro que sí. No pasa nada. Claro que